al servicio de la corona a la cual servía el guerrero medieval, ese guerrero, ese caballero medieval. Bien, nosotros somos como los caballeros medievales, somos también como Numa, somos fieles a la palabra dada y hemos tenido una época de aprendizaje constante, como ellos lo tuvieron en sus estilos, en su vida. Nosotros tenemos que tener una época de aprendizaje de la palabra de Dios, de estudio de la palabra de Dios, de conocimiento de la palabra de Dios, de conocer la voluntad de Dios. En primer lugar, leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia, con ayuda de documentos, de información, hacer posible lo más exactamente posible, pero también con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios. Hay personas que bueno, no han podido estudiar en su vida, no tienen la costumbre de estudiar, pero sí saben cuál es la disciplina del Espíritu Santo, saben lo que es orar, saben lo que es buscar a Dios, abrir la Biblia y aprenderse un versículo de memoria. Es importante aprenderse algunos cuantos versículos que te toquen el corazón, que sean importantes para ti, aprendértelo de memoria. Al objeto de poder tenerlo siempre como punto de referencia en tu mente y al objeto de defenderte o atacar si fuera necesario a la fuerza del diablo con esos mismos versículos. Porque en la medida que tú conozcas la palabra de Dios, va a ser fundamental que tú vayas avanzando. Con esto va a ser fundamental para ir avanzando en la vida cristiana. Amigos, ley y misericordia. Ley y misericordia. Los fariseos conocían mucho la ley del Antiguo Testamento, pero olvidaron la misericordia, olvidaron totalmente el amor. Acordaos cuando Pedro, quiero rectificar, cuando Mateo se convierte, Mateo era un cobrador de impuestos, Jesús pasa a su lado, le dice a Mateo, Mateo, sígueme, y Mateo dejándolo todo al momento, fijaros la frase que dice, dejándolo todo al momento, también era Mateo, lo deja todo y sigue a Jesús. Y en agradecimiento, Mateo celebra una gran fiesta aquella noche con Jesús, una gran cena, y invita a todos los amigos. Mateo o Leví invita a los amigos, los que él podía, los que él sabía, los que él tenía, eran ladrones y prostitutas. Y Jesús no rechaza ir a la fiesta. Jesús acude apresuradamente a ese encuentro con su nuevo amigo, su nuevo discípulo Mateo. Y allí habla con las prostitutas, de modo que los fariseos pasaban cerca y se escandalizaron cómo Jesús podía hablar con esa gentuza. ¿Cómo era posible que hablara con esa gentuza? Y le dice uno de los fariseos a un discípulo de Jesús, pero bueno, ¿qué pasa con vuestro maestro? Pero no sabe quiénes son los que están alrededor de él. Y Jesús se vuelve y le dice, misericordia quiero y no sacrificio. El sacrificio representaba a la ley, a lo que es estrictamente legal del Antiguo Testamento, la ley de Dios. La ley cumplida de manera rigurosamente exacta. Pero la ley de Dios también generaba amor. Y eso lo olvidaron los fariseos. Misericordia, yo no he venido a los justos de arrepentimiento, sino a los enfermos, a los pecadores. Porque habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por un justo que le salve. Por tanto, Cristo estaba dándole la oportunidad a aquellas mujeres y no tuvo ninguna objeción por hablar hablar del reino. Seguramente yo me imagino aquella escena, a aquellas mujeres de la vida respetando la figura de Jesús. Seguro que en aquel instante aquellas mujeres todas decidieron no utilizar sus artes para acercarse a Jesús, ni falta que les hacía, sino que fueron sucumbidas por el amor de Cristo y por la personalidad arrolladora de Jesús, y escuchaban con gran interés la palabra de Jesús. Escuchaban con gran gozo la palabra de Jesús. Y aquellos ladrones también escucharon, seguramente. Es muy probable que muchos de ellos no se arrepintieran, no cambiaran de vida, pero por aquel instante tuvieron la oportunidad de escuchar al Hijo de Dios hablar, y seguro que lo respetaron. Amigos, es curioso que a veces en el mundo del AMPAN, en el mundo de la delincuencia, hay ocasiones en las que los delincuentes respetan muchísimo e incluso son capaces en algún momento de dar su propia vida por la persona a la que ellos estiman como persona santa, como persona buena, como persona justa. Hay muchos testimonios a lo largo de la historia del hombre, donde mujeres de mala vida y hombres de mala vida han sido capaces de dar su vida incluso por proteger al hombre bueno, a la persona buena, a la persona justa, sin hacer con ellos nada más que protección por puro amor. En este caso, me imagino la escena. Vuelvo a decir otra vez, Jesús hablando allí y Jesús con gran gozo trayéndoles el mensaje de salvación a aquellas mujeres y a aquellos hombres. Mateo obedeció a Cristo, lo dejó todo y le siguió indiscutiblemente, sin cuestionarse nada. Y Mateo se convirtió
en apóstol y evangelista. Y su libro está el primero de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. El Evangelio según San Mateo. ¿Qué mayor gozo puede encontrar un pecador como Mateo? El ser considerado discípulo y el ser aceptado como discípulo, cambiar su vida hasta el punto de que su libro esté el primero de los 4 evangelios en el Nuevo Testamento. ¿Qué mayor gozo, qué mayor alegría? Esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Cristo. Es la obra del Espíritu Santo, en definitiva Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero, daros cuenta, obediencia, en primer lugar, obediencia. Sometimiento y obediencia. Y estamos hablando del aprendizaje también. El aprendizaje es fundamental instruirnos en el conocimiento de la palabra de Dios para salir a hacer la guerra. Y si no tenemos buenos maestros, porque por desgracia se puede producir ese problema, que no tenemos buenos maestros, busquémosles en el cuerpo de Cristo. Hay en todas las iglesias cristianas buenos maestros y buenos responsables ante Dios de la enseñanza que están impartiendo a sus discípulos, a los cristianos. Pero tenemos el gran maestro que es Jesús, y a través del Espíritu Santo nos enseñará muchísimas cosas. Amigos, podemos tener un problema. En algún momento podemos encontrarnos en las comunidades cristianas con maestros que no son buenos, que no son maestros enviados por Dios. Por su testimonio lo veréis, por sus hechos lo veréis, por su obra lo veréis, por sus enseñanzas lo veréis. Buscad primero al Espíritu Santo, que está por encima de ellos, y Él os dirá lo que tenéis que hacer. Y la Biblia la tenéis en vuestro alcance, a vuestra mano. Leerla y consultarla. Amigos, Dios da ministerios, pero los ministerios no los da el hombre, los da Dios. Y cuando el hombre los da es cuando viene el error y la equivocación, la apostasía y el apartarse de la fe, o el contaminar las doctrinas con doctrinas humanas. Y eso pasa siempre, por desgracia, en muchas comunidades, y ha pasado desde hace 2000 años. Pero bien es cierto que el Espíritu Santo está como garante de la verdad, como garantía absoluta de la verdad, porque Él nos hablará de las cosas que Jesús nos dijo. El Espíritu de Dios. Si tú tienes el Espíritu Santo, eres de Cristo. Si tienes el Espíritu Santo, eres de Cristo y tienes la garantía absoluta de que Él te va a guiar por el buen camino y por el sendero justo y por el conocimiento exacto de la palabra de Dios. Pero tiene que haber en ti voluntad para buscar más todos los días la dirección del Espíritu Santo. Amigos, aquellos caballeros medievales velaron sus armas. ¿Tú estás velando las tuyas? ¿Tú estás velando por tus armas, que son la lectura de la Biblia, la oración? Y velaron sus armas toda la noche, en vigilia, antes de ser consagrados caballeros. ¿Tú quieres ser soldado de Jesucristo? Tienes que velar por tus propias almas, tienes que velar por ti mismo, velar por vosotros, por vuestra propia salvación, dice San Pablo. Velar por la propia salvación. Y velar las armas, tus armas espirituales, es orar más, buscar más de Dios, encerrarte más en tu habitación, leer más la Biblia y tener una comunión más íntima con el Señor Jesucristo. Es así, porque eso es lo que está buscando Dios. Adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. ¿Os acordáis el hecho de cuando Jesús va a Samaria y se encuentra va al pozo de Jacob, se encuentra con la samaritana? Y hay una maravillosa conversación entre aquella mujer y Jesús de Nazaret. Y Jesús le descubre por revelación que aquella samaritana no tenía marido, tenía varios maridos, o sea que era prácticamente una prostituta. Y aquella mujer se ve descubierta y se ve realmente... Pero hay una conversación, hay una frase muy interesante cuando ella le dice: vosotros los judíos decís que en el templo, nosotros los samaritanos decimos que en este monte, por cierto, el monte Gerizim, que todavía existe. Y Jesús le dice: hombre, vosotros los samaritanos sabéis, tenéis que saber que la salvación viene de los judíos, pero también te digo, mujer, que la hora es y la hora viene en los que los adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, ni en este monte ni en el templo, porque el Padre busca adoradores que lo adoren así, de esa manera. Bien, pues ya ha llegado el momento. ¿Dónde estás? ¿Qué sentimiento tienes tú de adoración a Dios? ¿En tu casa solamente, o en el templo, o en toda tu vida, constantemente? Es decir, tienes que hacer en tu corazón, que tu corazón sea un templo de oración y de alabanza a nuestro Señor. Cualquier momento Dios quiere que le adores en espíritu y en verdad. No lo dejes para el templo, porque caes entonces en religión fría. No,
Dios no quiere religiones frías. Dios quiere una fe viva y activa, que le adores en cualquier instante, en obediencia, en sometimiento, y Dios te estará formando como soldado de Jesucristo, de modo que puedas ir al campo de batalla con la valentía y la seguridad absoluta de que Jesucristo es el Hijo de Dios y ha muerto por tus pecados y ha resucitado al tercer día y está a tu derecha y ha vencido al diablo por completo, y con la valentía y la seguridad de que tú puedes decir: están en el nombre de Jesús, yo te reprendo, y Él huirá de ti. Que los demonios se someterán a tu al nombre de Jesús a través de tu testimonio. Que los demonios huirán constantemente. Se someterán, dice la Biblia, que se sometían los demonios a los apóstoles. Si tú quieres eso en tu testimonio, tú tienes que consagrar tu vida al Señor. Esto no quiere decir que dejes de trabajar lo que tú quieras. No, tú tienes que seguir en tu universidad, en tus estudios, en tu trabajo, pero conságrate al servicio de Jesucristo. Porque en la medida que tu consagración sea cada vez más eficaz, el Espíritu Santo va a poder hacer mucho más obras en tu vida. Y va a ser grande la manifestación de Dios en ti. ¿Me entiendes, amigos? Y ahora, dicho el tema, vamos a hablar. Vamos a seguir hablando, amigos. Vamos a ir ya directamente. He querido hacerte todo este enorme preámbulo para hablar de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, ¿de acuerdo? Insisto, amigos y hermanos, que es importante que tengáis vuestras Biblias abiertas, porque vamos a leer. Para aquellos que no la tengan a mano, pueden escuchar. Yo voy a leer el texto entero de Efesios capítulo 6, del 1 al 17. Mejor dicho, del 1 al 18. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor, no los hombres, sabiendo que es bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o libre. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Y ahora viene lo más importante, para nosotros, para este estudio. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Amigos, si veis, este capítulo 6 de Efesios es de suma importancia para el estudio que estamos haciendo sobre el cristiano como soldado al ejército de Cristo, en el ejército de Cristo. En primer lugar, el apóstol da 5 consejos básicos para el buen comportamiento de los cristianos efesios, en ese momento, de los que vivían en la ciudad de Éfeso. Primero dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, porque es un mandamiento que trae promesa, de esa manera. Segundo consejo: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que trae promesa, como he dicho anteriormente, aunque este consejo no es un consejo, es un mandamiento, y estaría insertado en el primero, en el hijos, obedeced al Señor, en el Señor a vuestros padres. Tercer consejo: vosotros
Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Cuarto consejo, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor. Y después da una serie de... amplía el consejo con varios más. Y finalmente, quinto, al igual que a los padres también les recuerda que no se puede provocar a los hijos a ira. En este caso, a los amos les viene a decir lo mismo. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestros está en los cielos. Y que para Él no hay acepción de personas. Pero, dicho el tema, amigos y hermanos, vamos a entrar directamente en el estudio de Efesios capítulo 6. Para ello me voy a ayudar de distintos textos que han llegado a mi mano, de hermanos y evangelistas, pastores y maestros que también tienen una buena preparación sobre el tema. Pablo comienza su presentación con las palabras: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjate en el versículo 10 que son dos cosas distintas: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mirar la letra I, que es una conjunción copulativa, es decir, une dos frases. Y dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice, fortaleceos en el Señor o en el poder de su fuerza. Dice, fortaleceos en el Señor y también en el poder de su fuerza. Son dos conceptos distintos, pero que van unidos en la fortaleza que el cristiano tiene que tener en la palabra de Dios. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. En Efesios capítulo 1, versículos 3 y 21 y 22, habla de Jesús que reina como Señor a la derecha del Padre, por encima de las fuerzas espirituales de maldad a las cuales nos enfrentamos. Se observa, amigos, la tarea de declarar a los principados y potestades el plan eterno de Dios y de someterlo bajo la sumisión del Señor mediante el ejercicio de nuestra autoridad delegada en unión con Cristo. Es decir, la Iglesia cristiana tiene autoridad delegada, o sea, dada por el Señor cuando estamos en unión con Cristo. No en vano, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podréis hacer. Para esto se nos ha dado el Espíritu Santo. Es decir, Jesús cuando dijo, yo estáis tristes porque me voy, pero yo enviaré al Consolador, el cual os hablará de mis palabras y os recordará lo que os he dicho. Para esto se nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Acordaos qué pasó en el día de Pentecostés? Dice la Biblia que estando los 120 discípulos en el lugar alto orando a Dios, sopló del cielo como un viento recio y aparecieron lenguas sobre cada uno de los discípulos. Atención, apóstoles también estaban incluidos dentro de los discípulos, eran 120 discípulos, 12 apóstoles. Bien. Y el Espíritu Santo les dio lenguas por las cuales empezaron a expresarse y fueron testimonio vamos a leerlo, Hechos capítulo 2. Podemos leer claramente Hechos capítulo 2, lo tenéis ahí, muy conocido, pero vamos a repasar y hablar un momentito sobre un tema. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que expresasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Por concepto de naciones bajo el cielo se entiende de todo lo que era el antiguo imperio romano. O sea, desde lo que hoy es Portugal, España, sur de Francia, quizás también sur de Inglaterra, toda la Europa mediterránea, norte de África y todo el Mar Negro y Asia Menor, es decir, Turquía actual, Israel, Egipto, toda esa parte por ahí. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban, fijaros la palabra, cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea que el don de lenguas que los discípulos recibieron aquel día de Pentecostés fue para testimonio de cada una de las naciones que estaban representadas ahí en el pueblo de Israel, el pueblo judío. Atención, Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no estos galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar en cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Porque lo decían porque entendían que los galileos eran gente bastante inculta. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, es decir, hoy Irak, en Judea, en Capadocia está hoy al norte de Turquía, o estaba, en el Ponto, en Asia,
distintas formas, en distintos lugares de la actual Turquía, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África más allá de Cirene, es decir, lo que hoy es Túnez, Argelia, Libia, quizás también podría alcanzar a lo que es actualmente Marruecos, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes. Fíjate, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Bueno, para eso nos fue dado el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo vino para llenar a la iglesia, llenar el corazón de los creyentes, para cumplir la profecía bíblica del Antiguo Testamento. En los últimos tiempos derramaré mi Espíritu, para hacer veraz la acción de Dios en nuestro corazón, para hacer veraz la acción del Señor en nuestra vida, y para darnos poder y autoridad. Jesús dijo, todo el poder me ha sido dado en el cielo y la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñando lo que yo os he dicho, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Por tanto, la iglesia tiene autoridad delegada, porque está en Cristo Jesús. Por autoridad delegada se entiende la autoridad que le ha sido dada por la unción del Espíritu Santo. Pero ojo, cuando la iglesia está caminando en obediencia a la palabra de Dios. No siempre por ser iglesia quiere decir que tiene autoridad. No siempre por estar reunidos se quiere decir que se tiene autoridad. No siempre es así. Sino cuando esa comunidad, esa reunión, ese grupo de hermanos está reunidos en el nombre de Jesús, pero humillándose en la voluntad de Dios, buscando la palabra de Cristo y siendo sinceros con el Señor, dejándose ungir por el Espíritu Santo en acción redentora de Dios. Bien, para esto se nos ha dado el Espíritu Santo. Además, Cristo murió y mora en nosotros y somos un cuerpo con Él. Amigos, el diablo y los poderes malignos que libran guerra contra nosotros, aunque ya han sido derrotados por el Señor Jesús, todavía tienen libertad para seguir atacándonos para estorbar nuestro ministerio. Pero han sido vencidos. No hay por qué temer. Solo Jesús es el Señor y nosotros tenemos la victoria en Él. Somos vencedores en Cristo. Sin embargo, tenemos que aprender a ser fuertes en Cristo. Aunque el enemigo nos atacara, Dios ha provisto cuanto necesitamos para ser soldados victoriosos. Vamos a entrar más en el tema. Vais a ver, dice, fortaleció el Señor y vestíos en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Son dos versículos importantes. El primer versículo sería el poder del soldado cristiano. ¿Cuál es el poder del soldado cristiano? El fortalecerse en el Señor y en el poder de la fuerza de Cristo. Ese es el poder del soldado cristiano. El segundo versículo es la armadura del soldado cristiano. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La expresión, por lo demás, en el versículo 10, va seguida de tres imperativos, que es un imperativo, una orden. Primer imperativo, fortaleceos. Después, segundo imperativo, segunda orden, vestíos, versículo 10, ¿lo veis? Versículo 11, mejor dicho. Y tercer imperativo, tomad. O sea, fortalécete, vístete y toma. Fortalécete, vístete y toma. ¿Os acordáis de nuestros guerreros medievales? Eso es lo que hacían ellos. Es decir, ellos se preparaban, se consagraban a su rey, se hacían aptos a su rey, es decir, eran fortalecidos, se fortalecían en el conocimiento de las armas, de la fe cristiana de aquella época. Después, que lo que hacían, se vestían cuando ya habían sido ordenados, y después, como me refiero a ordenados como caballeros medievales, y después tomaban las armas cuando ya salían a guerrear, es decir, tomar las armas. Los dos últimos se refieren a la armadura de Dios y destacan la necesidad de fortaleza divina para resistir al enemigo. Y veis, vamos a ver el versículo 14. Estad, pues, firmes. Fijaros la palabra. Estad, pues, firmes. El imperativo, la orden estar firmes, o decir, estad firme vosotros, se ha considerado de manera correcta como la exhortación principal de este pasaje bíblico. Es quizás la culminación del mensaje de Pablo, o de Cristo a través de Pablo, está aquí,
Estad pues firmes, estad pues firmes. Esa fortaleza es necesaria para un propósito particular, que el creyente sea capaz de estar firme contra las potestades malignas y resistirlas con éxito. Por lo tanto, el estar firmes de este versículo se convierte en el mandamiento central del pasaje bíblico. Repito, estad pues firmes, versículo 14. Apréndete de la memoria. Yo te aconsejaría que te lo aprendiera de memoria. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de Jesús. Ahora que Pablo ha dado su principal mandamiento, estad firmes, prosigue con cuatro imperativos más. Con 4 participios verbales. Bueno, no vamos a meternos en gramática, pero con 4 conceptos, digamos, para que podáis entender. Después de estar firmes, dice, ciñendo, vistiendo, calzando y tomando. Ciñendo, vistiendo, calzando y tomando. Estos van seguidos del segundo verbo, tomar. Viene, estad pues firme. Os dais cuenta que repito mucho las palabras porque quiero ser muy incisivo con el mensaje. Es decir, permaneced firmes. La victoria es nuestra. En el nombre de Jesús todo es posible. Los versículos del 14 al 20 en su totalidad dependen, por tanto, del pensamiento expresado en el versículo 14. Estad pues firmes. Vosotros habéis visto a los soldados de cualquier época, pero ya que estamos hablando de historia también, ¿no os impresiona de alguna manera ver en las películas que hay sobre la época de Jesús o de la Edad Media también? ¿Por qué no? Porque ya que hemos citado a los guerreros medievales, ¿no os impresiona ver a los soldados, a los oficiales romanos, a los legionarios romanos con esa vestimenta tan impresionante cuando estaban firmes? No imponían autoridad, no os imponen cierto respeto, aunque sea un soldado de hace 2000 años, ¿verdad que sí? Que os impone respeto, ¿verdad que incluso cualquier soldado de cualquier época, cuando está firme en su puesto, os imprime respeto y temor? Bueno, pues eso es el tema, eso es lo que Cristo quiere que hagamos, que estemos firmes, porque de esa manera imprimiremos respeto y temor a las fuerzas del enemigo. Es decir, ellos van a saber, y de hecho saben, que van a tener que luchar contra un soldado que está firme, seguro en sí mismo, que está con las armas en la mano y que tiene la victoria de su lado y que tiene autoridad. Tiene autoridad. Y eso siempre da respeto. Por tanto, dice la Biblia, estad pues firme. Tienes que estar firme en la palabra de Dios, en la autoridad que Cristo te ha dado. Porque Jesús te la ha dado sin duda alguna, y consagrado a su servicio constantemente. Ahora, el mandato, fortaleceos. Amigos, ¿qué dice la palabra de Dios? Repetimos, por los demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. Ahora, ¿cómo te puedes tú fortalecer en el Señor? Pues es muy sencillo, fortalecer en el Señor es oración, humillación, obediencia, búsqueda de la palabra de Dios, consagrar tu vida a Cristo, darle tu vida al Señor, amén de que sigas realizando tu labor profesional, tu trabajo, son cosas distintas, pero dar siempre tu vida a Cristo por encima de todo y buscar por encima de todo cuál es la dirección de Dios para tu vida y fortalecer, y también leyendo la palabra de Dios. Amigos, Isaías 35:3 dice, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Afirmad las rodillas endebles. En Daniel 10:18 dice, en una revelación que el profeta tuvo en la orilla del río Éufrates, dice, aquel que tenía semejanza de hombre, decía un ángel, me tocó otra vez y me fortaleció, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Oramos por vosotros para que andéis fortalecidos, repito, andéis fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y seguimos hablando de la fortaleza que tenemos que recibir. 1 Timoteo 6:12. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Mas tu hombre de Dios, sigue todas estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.
pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Bien, el pueblo de Israel encontró en el Antiguo Testamento numerosas situaciones en las que tuvieron que ser fortalecidos por la presencia del Señor en su vida. David se angustió mucho, 1 Samuel 36, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pero el Señor lo fortaleció. David se fortaleció en el Señor. El profeta Zacarías dice, capítulo 10, versículo 12, y yo los fortaleceré en Yahvé, en Dios, y caminarán en su nombre, dice el Señor. Efesios capítulo 6, versículo 10, capítulo que estamos estudiando, habla sobre la fuente de poder que el cristiano tiene en el Señor, y esa expresión, fortaleceos, no solo describe a la persona con que los lectores han sido unidos, sino que también se refiere a las condiciones en que viven, en el reino de la luz. Efesios capítulo 5, versículo 8. Ya no estamos sujetos, amigos, a la tiranía de una vida bajo el control del príncipe de la potestad de este mundo, según Efesios 2.2, sino que nos hallamos bajo el gobierno de Cristo el Señor. Hemos pasado de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿quién es el enemigo contra el cual nos enfrentamos? Bueno, ya lo sabemos, pero después de hacer el llamamiento a todo creyente a fortalecerse en el poder y en la fuerza del Señor, poniéndose toda la armadura de Dios, Pablo presenta las razones de su grito de guerra en los versículos 11 y 12 diciendo lo siguiente. Primero, que necesitamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Segundo, no nos enfrentamos a enemigos humanos. Tercero, luchamos contra una jerarquía o un ejército complejo de seres sobrenaturales y perversos que han infiltrado por completo los cielos y ejercen gran control sobre la tierra, pero no todo el control. El estar firmes del versículo 14 es la repetición de los dos anteriores, reforzando la idea de que es el mandato principal en torno al cual gira todo lo demás. De acuerdo a las enseñanzas que Cristo le reveló a Pablo, este planteamiento militar no va dirigido contra los hombres en general, sino contra el diablo y sus poderes demoníacos. Y también contra sus acechanzas. Es decir, ¿qué es acechanza? Una acechar. Es la traducción de una palabra griega que se utilizaba en aquella época y que significaba astucia, engaño, estratagema, mentira, o artimañas. ¿De acuerdo? El apóstol nos advierte que todo el sistema de guerra del maligno contra nosotros se basa siempre en la mentira. Jesús dijo siempre que el diablo era padre de mentiras y homicida desde el comienzo de los tiempos. Es el padre de la mentira. Como digo, Satanás tiene un método de lucha muy particular, ya que consiste en artimañas, en engaños, en fraudes, en mentiras. Sus batallas son la embestida de emboscadas repentinas. ¿Os acordáis de lo que habíamos comentado quizás a lo largo de estos casetes anteriores? Hablábamos de la guerra espiritual, como de hecho estamos hablando, y de lo que es un ejército contra otro, pero quizás el ejemplo más claro puede ser un acto terrorista. Es decir, no es tanto un ejército en regla luchando contra otro ejército en regla. Hay una serie de normas, aunque después esas normas son saltadas también, pero más o menos el enemigo conoce al enemigo. En el caso de que estamos hablando, es más bien una estrategia de terrorismo, hablando en lenguaje moderno. Es decir, ¿por qué los gobiernos se tienen que preparar contra el terrorismo? Porque no saben cuándo, ni dónde, ni cómo van a luchar, ni cómo van a tener un ataque en cualquier momento. Ya nosotros los españoles hemos tenido la desgracia de sufrir ese tipo de problemas. Es decir, nos han pillado muchas veces, por desgracia, desprevenidos. De alguna manera, este sería quizás la explicación, el ejemplo más claro de lo que es la guerra espiritual del maligno. Es terrorismo espiritual. En cualquier momento nos puede saltar. En cualquier momento podemos tener un mal encuentro con el malo para él y bueno para nosotros, porque le vamos a vencer en el nombre de Cristo si estamos preparados. Pero si no estamos preparados, vamos a tener serios problemas. Aunque la victoria siempre será de Jesús. Muy bien. Sus batallas son la embestida de emboscadas repentinas. No pelea en un campo de batalla, como os he dicho, sino que emplea el asalto súbito y el ataque artero y feroz. Puro terrorismo. Ahora bien,
Sin duda, el versículo 12 de Efesios capítulo 6 es uno de los más notables de toda la Biblia sobre la guerra espiritual. Pablo dice claramente que luchamos contra principados y potestades de alto rango y una maldad completa, terrible, tremenda, espantosa, sobrenatural. La palabra lucha aquí aparece solamente una vez en el Nuevo Testamento y es aquí. En este sentido, en el sentido que Cristo revela a través de Pablo. En las epístolas del apóstol Pablo de vez en cuando se hacen también referencias al deporte. Al deporte, y es cierto, a los atletas. Y yo quisiera retomar un tema aquí. En el atletismo griego se refiere, es una competencia una lucha entre dos jugadores. Pero a veces es una lucha a muerte, no es como ahora, que el perdedor pierde y no le pasa nada, simplemente todo lo más que puede coger una depresión, nada más, pero el ganador se lleva una medalla de oro, de bronce o de plata, lo que sea, o un reconocimiento, un certificado, un diploma, cualquier otra cosa. Pero en aquella época no era así. Muchas veces ciertas actividades deportivas atléticas costaba la vida al vencido. Incluso algunos perdían los ojos, así de claro. Y como digo, en el atletismo griego se refiere a una competencia entre dos, cada uno de las cuales trata de derribar al otro. Cuando consideramos que al perdedor de una competencia griega de lucha libre se le sacaban los ojos, quedando el deportista completamente ciego de por vida. Imaginaros el ejemplo que se podría utilizar aquí. Por tanto, perdiendo la visión para el resto de toda su vida, como os hemos dicho, podemos hacernos una idea de la reacción que despertaría en los griegos la enseñanza del apóstol Pablo. No hemos sido pues llamados a perder, ni mucho menos por causa de la pérdida, de la derrota, a perder la visión espiritual de las cosas. En cambio, de la metáfora que hace Pablo del soldado a la del luchador no debería de sorprendernos, ya que a veces en el combate cuerpo a cuerpo el soldado es también un luchador. El apóstol quizás utilizó esta imagen del luchador más que todo para destacar este punto. Ahora el apóstol Pablo ha estado hablando en general de los principados y potestades malignas. En Efesios capítulo 1 versículo 21 hizo una quíntuple clasificación de estos poderes. Primero, principado. Segundo, autoridad. Tercero, poder. Cuarto, señorío. 5, nombre. Y luego en Efesios capítulo 4 versículo 8 se refirió a la cautividad. Obviamente es un concepto de poder perverso. En Efesios 3:10 Pablo menciona los principados y potestades. Observen. Ahora bien, hay una frase de gran interés. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Versículo 12. Gobernadores contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y huestes espirituales. Es la única vez que esa frase se cita en todo el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué dice gobernadores? Cita a los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de esta época, de este mundo. Pablo utiliza una frase que ya era conocida para los griegos de Éfeso, de la ciudad de Éfeso, donde él dirigía su carta, y todo el mundo griego. Todos los que tenían contacto con la astrología y con el mundo oculto, con la tradición mágica, y como digo, en la astrología, sabían perfectamente quiénes eran los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pablo coge esta frase y la pone en su carta apostólica en Efesios 6 directamente contra ellos, para demostrarle que los gobernadores de las tinieblas de este siglo, en los cuales creían aquellos efesios antiguos, si no eran cristianos, eran paganos, eran justamente las fuerzas satánicas. Los creyentes, los cristianos de Éfeso, que antes de ser cristianos habían adorado a otros dioses, como ejemplo a la diosa Artemisa Efesia, que era una estatua feísima, negra y toda llena de pechos, de senos, o a la diosa Diana, Serapis u otras deidades con supuesto poder mágico cósmico, a Pablo ahora les está instruyendo en cuanto a la consideración de cómo deben cuidarse de los espíritus en los cuales ellos antes habían puesto su fe. Todos los dioses paganos de Grecia y de Roma eran enviados del diablo a los cuales hay que resistir con la poderosa armadura de Dios. Bueno, eso puede ser para los romanos, los griegos antiguos, pero actualmente pues ya no existen diosas ni dioses en ese aspecto, pero existen otros dioses y otros dioses. Existen muchos ídolos que la gente venera en la actualidad. Existen muchos ídolos
que vienen del paganismo, que vienen de la maldad, que vienen de este mundo. ¿Por qué no pensar cuando el mundo del cine construye un ídolo falso, un mítico, un actor que llega a la gente a venerarlo y la gente y millones de personas van a que le firmen autógrafos y a lo mejor esta persona, este actor famoso, conocido, pues resulta ser un enviado del diablo, porque los hay. Una de las artimañas principales del maligno es infectar a la iglesia cristiana constantemente con falsas doctrinas y discordias respecto a interpretaciones de la Biblia. La palabra de Dios tiene una sola interpretación que la da el Espíritu Santo. Pero desde hace 2000 años la comunidad cristiana está siendo constantemente atacada por informaciones, por enseñanzas que nada tienen que ver con la palabra de Dios y que lo que hacen es distraer la fe de los cristianos. Porque el maligno sabe que en cuanto más esté distraída la fe de los cristianos y no esté centrada en Cristo, más victoria tendrá él y menos tendremos los cristianos. Pero también sabe que cuando los cristianos dejan de mirar las falsas doctrinas que él nos trae, que el maligno nos trae, y miramos la auténtica doctrina que está en la palabra de Dios, y miramos la auténtica doctrina que es en el Espíritu Santo, la victoria está de nuestra parte y la tenemos en todo momento. Y él tiene que salir, huir y, por tanto, dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros, porque sabe que está derrotado ya de antemano por Cristo Jesús en la resurrección del Calvario. La palabra de Dios establece que el cristiano ha sido liberado de las tinieblas. Por lo tanto, no hay que temer a nadie, a nada de las tinieblas. Y aunque tengamos una lucha feroz contra el poder de las tinieblas, la victoria está garantizada de antemano por la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Amigos, hermanos, a lo mejor tú me estás escuchando y piensas que, bueno, que eres una persona poco importante, que asistes a tu iglesia y nadie piensa en ti, que nadie te considera, pero ¿no te estás dando cuenta de que tú eres un soldado de Cristo? Que por encima de incluso de los demás hermanos está Cristo Jesús. ¿Tú no sabes que tú eres tan importante que eres porque tienes el poder y la autoridad de Jesucristo para resistir y rechazar a la fuerza del diablo? Claro que sí. Porque ya están rechazadas, pero tú puedes resistirlas y debes resistirlas y estar firme siempre. Ahora bien, ¿quiénes son esas fuerzas a las que Pablo cita? Gobernadores de las tinieblas, potestades, todo eso. Dice que no son subalternos, sino adversarios de alto rango. La nobleza y los caudillos del mundo espiritual caído, en cuanto a su cargo, tienen por campo de trabajo las tinieblas de este siglo, donde ejercen su dominio imperial. En cuanto a su esencia, no están estorbados por un cuerpo animal, sino que son espíritus, y en cuanto a su carácter, son malignos. Su capacidad para hacer el mal solo se ve superada por su deseo de producirlo, y su naturaleza es perversa. Su encomienda también y su obra tiene ese mismo carácter. Son simplemente malos en su esencia como en su actuación. Por tanto, he aquí el enemigo y sus secretos con quien peleamos, pero a los que tenemos derrotados constantemente, porque tenemos poder en el nombre de Jesús. Amigos, yo tuve una experiencia hace algunos años, otra de las experiencias que he tenido en mi vida. Pasé por unas circunstancias de cierto desasosiego personal, un estado depresivo, problemas que, bueno, pues se ciñeron sobre mí, pero de los cuales he salido victorioso en el nombre de Jesús. Recuerdo que en una ocasión, hablando del tema, insisto, que retomando el tema que os he dicho anteriormente, de que son malos por necesidad, son espíritus malos por necesidad y siempre serán malos porque quieren ser malos y necesitan ser malos, pero nosotros tenemos el Espíritu de Cristo que es bueno por necesidad y es santo, victorioso, poderoso y es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo quien está con nosotros. Sería ya por el año 1992, no, quizás antes, en el año 1989 exactamente, para ser más exacto, el principio del 90 con posibilidad. Viajé yo con mis padres a la ciudad de Jerez de la Frontera para visitar a una persona y tuvimos que alquilar una habitación en una pensión de noche para pasar aquella noche 2 noches más. Y como no había suficientes habitaciones, pues nos alquilaron una con 2 camas, una con matrimonio, o sea, una cama de matrimonio para mi padre y mi madre y una cama más pequeñita para mí.
Mi cama estaba situada estaba situada en la esquina de la habitación y debajo de una ventana. Fuera de esa ventana no había absolutamente nada, tan solo una escalera que subía al segundo piso y una especie de patio y demás. No había luz eléctrica, no había lámpara, no había nada que pudiera, ser malinterpretado. Serían aproximadamente como las 2 de la madrugada. Yo me levanté y me fui al servicio, que estaba justamente a pie de cama. La puerta del servicio estaba a pie de cama. O sea que anduve tan solo 2 o 3 metros, quizás menos. Pero al regresar a mi